Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anywhere the wind blows doesn't really matter to me. Mama, just kill a man, put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama, life is just begun, but now I've gotta throw it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has gone, sends shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye everybody, I have to go, gotta leave it all behind and face the truth. Mama, I don't wanna die. Sometimes I wish I never been born at all. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo Figaro. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from his monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let it go. Bismillah, we will not let you go. Let it go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We will let you go. Let me go. We will let you go. Oh mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Mia, as the devil got a sad for me, for me, for me. So you think you can stop me and spare my eyes? So you think you can love me and leave me to die? Oh baby, can
Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este tutorial de Rapsodia Bohemia de Queen. Vamos a estar viendo este temazo en 4 videos y diría que la dificultad es muy difícil. Los que quieran los MP3 o la partitura se los pueden descargar en la descripción del video. También recuerden que pueden cliquear los títulos para saltar directo a la explicación de cada parte. Bien, vamos con la intro. En la intro vamos a tener el acorde de Sol menor séptima y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tocar con mano derecha únicamente las notas Re, Fa, Sol y Si bemol. ¿Sí? Vamos a tocar este acorde un total de 5 veces, una vez por cada palabra. Is this the real life? ¿Sí? Va una vez más. Bien, ahora cambiamos al segundo acorde de esta intro, que es un C7, un Do7 sería, y vamos a hacer esto. Do, Mi, Sol y Si bemol. Vamos a hacer este acorde 2 veces. Después vamos a volver al acorde anterior y vamos a tocar una última vez esto, ¿sí? Quedándonos hasta ese momento el Do séptima de esta forma. ¿Sí? Pero todavía no termina. Después tenemos que hacer esto. Re, Fa y Sol tenemos que tocar al mismo tiempo, también con mano derecha únicamente. ¿Sí? Para terminar finalmente con este acorde. Do, Mi, Sol. Pero a este acorde Do, Mi, Sol le vamos a agregar con mano izquierda esta nota. ¿Sí? El Si bemol. Entonces, todo el segundo acorde de esta intro, es decir, el Do séptima, nos queda así. ¿Sí? La mano izquierda se mete acá en el Si bemol. Bien, esto sería el primer renglón de la intro. Lo toco completo. Fíjense la rítmica del segundo acorde. Pa, 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 pa. ¿Sí? Este salto es el más difícil. De acá a acá. Y recuerden que hay un acorde por cada palabra. Is this the real life? Is this just fantasy? Bien. Vamos con el segundo renglón. En el segundo renglón tenemos un Fa séptima y vamos a hacer con mano derecha este acorde. La, Do, Mi bemol y Fa. Y con mano izquierda vamos a tocar con dedo 1 la nota Fa. Caen manos juntas y tocamos 3 veces todo esto. ¿Sí? Esto representa las 3 primeras palabras de ese segundo renglón. Caught in a. Bien, ahora en la palabra lands vamos a hacer esto. Repetimos el mismo Fa con izquierda y con derecha tocamos Si bemol, Do, Mi bemol, Sol. ¿Sí? Y este acorde es un CM7 con bajo en Fa. Do menor séptima con bajo en Fa. Lo tocamos una sola vez. ¿Sí? Entonces el segundo renglón hasta ahí nos queda. Bien, y ahora repetimos el Fa séptima, pero cambiando el bajo con mano izquierda. Es decir, tocamos con dedo 5 este bajo. ¿Sí? Bajo en Fa. Bien, entonces hasta ahí el primer acorde del segundo renglón de esta intro. Bien, después para terminar tenemos que hacer un doble Fa con dedo 1 con mano derecha, ¿sí? Entonces hasta ahí tenemos Bien, ahora tenemos el cuarto acorde de este segundo renglón, que es un Si bemol, y vamos a caer acá en Fa, Si bemol y Re, y con izquierda al mismo tiempo tocamos Si bemol. Bien, caen manos juntas y después toco el acorde nuevamente con derecha. Después cambiamos por un momento a este acorde sin soltar el bajo, ¿sí? Sol, Si bemol, Mi bemol, y después volvemos
acá, ¿sí? Al mismo acorde de antes. Entonces hasta ahí el si bemol de la palabra escape nos queda. Bien, y para terminar hacemos esto. La do y por último fa si bemol, ¿sí? Recuerden que todo esto va sin soltar el bajo en mano izquierda. Escape from reality. Bien, toco todo el segundo renglón completo de esta intro, bien lento. Bien, toco desde el principio hasta ahí. Bien, practiquen mucho estos dos primeros renglones antes de pasar a la siguiente parte, ¿sí? Bien, en el tercer renglón, en la palabra open, tenemos un sol menor y vamos a caer acá. Octava en sol en izquierda. Y con derecha, con dedos 2 y 3, vamos a tocar si bemol y re, ¿sí? Ahora vamos a hacer un arpegio ascendente del acorde de sol menor. Y después descendente, ¿sí? Entonces caemos así. Y después tocamos ascendiendo sol, si bemol, re, sol. Y después descendemos con las mismas notas. Re, si bemol, sol. Quedándonos esto. ¿Sí? Va una vez más. Bien, después en la palabra up tenemos un si bemol séptima y vamos a caer acá primero. Octava en si bemol en izquierda y en derecha la bemol y re con dedos 1 y 3. Caen manos juntas. Después repetimos el acorde con derecha. Después tocamos mi bemol con cuarto y después caemos acá. ¿Sí? El mismo acorde de antes pero con el fa agregado. Entonces hasta ahí el si bemol séptima del tercer renglón de la intro nos queda. Después tocamos con dedo 1 si bemol y después mi bemol sol, ¿sí? Entonces bien, toco hasta ese lugar el tercer renglón de la intro. Bien, ahora en la palabra si tenemos un mi bemol y vamos a caer sin soltar esto acá, en este bajo. Mi bemol en octava, ¿sí? Y ahora vamos a tocar mi bemol, sol, si bemol, ¿sí? Es decir que cae el bajo y después vamos a tocar la bemol y do, mi bemol arriba, ¿sí? Entonces hasta ahí tenemos. Los dedos que recomiendo para esto son dedo 1 acá, dedo 2, dedo 3 y después dedos 2 y 4 y dedo 5 acá, ¿sí? Para terminar este arreglo vamos a tocar después con dedos 1 y 3, sol y si bemol y después mi bemol, ¿sí? Y ahí terminaría este último acorde del tercer renglón. Va una vez más. Bien, entonces toco todo el tercer renglón completo de esta intro.
Bien. Ahora en I'm Just a Poor Boy tenemos un Do menor y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a caer primero Do, Mi bemol y Sol en derecha. Y al mismo tiempo bajo en Do con quinto en izquierda, ¿sí? Caen manos juntas. Después tocamos Do y el acorde 2 veces más, quedándonos esto. ¿Sí? Una vez más. Bien, ahora tenemos bajo en Do pero arriba, con dedo 1. Acorde una vez más. ¿Sí? Entonces una vez más. Y para terminar hacemos pulgar en izquierda en Do, pulgar en derecha en Do. ¿Sí? Esta es la parte que dice I'm just a poor boy. Bien, lo toco una última vez al Do menor del cuarto renglón de la intro. Bien, después tenemos un Fa séptima, ¿sí? Y vamos a hacer esto, vamos a caer en La, Do, Mi bemol y Fa en derecha, con dedos 1, 2, 3, 4. Y en izquierda, octava en Fa. Caen manos juntas. Repito el acorde con derecha. Ahora con el quinto dedo toco la nota Sol y vuelvo al acorde. ¿Sí? Quedándonos esto. ¿Sí? I need no sympathy. ¿Sí? Bien. Entonces, todo el cuarto renglón de esta intro nos va a quedar así. Bien, en el quinto renglón parece que tenemos algo complicado, pero no es tan difícil. Tenemos primero un Si con bajo en Re sostenido y todo este renglón se va a tocar con mano derecha sola. ¿Sí? Vamos a hacer este acorde. Este sería el Si mayor con bajo en Re sostenido que está en la palabra easy. Después en la palabra come es el mismo acorde pero todo bajado un semitono. Es decir, bajamos al acorde Si bemol con bajo en Re. ¿Sí? Bien, entonces tenemos primero este acorde con Re sostenido, Fa sostenido, Si. Una sola vez lo tocamos, ¿sí? Easy come. Ahora en la palabra come tenemos una sola vez también Re, Fa, Si bemol. Bien, después en el segundo easy de ese renglón tenemos el acorde de La mayor con bajo en Do sostenido, que también es lo mismo descendiendo otro semitono más, ¿sí? Lo tocamos una vez y después volvemos al acorde anterior, quedándonos 4 acordes, ¿sí? El primero sería este. Easy come. Segundo. Tercero. Y el cuarto es igual al segundo acorde, ¿sí? Bien, toda esta secuencia de 4 acordes la tenemos que hacer 2 veces seguidas. Es decir, easy come, easy go, little high, little low. Eso es únicamente el quinto renglón de esta intro, ¿sí? Bien, voy a tocar desde el principio de la intro hasta ese lugar. Bien, bien. Vamos con el anteúltimo renglón. Vamos a tener un Mi bemol primero y vamos a tocar octava en Mi bemol en la izquierda. Y en derecha con dedos 2 y 3 tocamos Sol y Si bemol, ¿sí? Caen manos juntas.
Ahora con dedo 1 tocamos la nota mi bemol, ¿sí? Y después tocamos estas tres: sol, si bemol, mi bemol, ¿sí? Entonces hasta ahí tenemos. Bien, una manera más sencilla de entender esto es hacer el acorde primero para acomodar la mano, ¿sí? Con estas 4 notas. Y después hacemos el arreglo, que sería 2 notas del medio, nota de abajo, 3 notas de arriba, nota de abajo, ¿sí? Ahora en la palabra wind tenemos un si bemol con bajo en re y hacemos esto. Bajo en re, con octava, y con derecha tocamos fa, si bemol, ¿sí? Caen manos juntas. Después tocamos la nota re y después hacemos todo una vez más, digamos. ¿Sí? Nos queda una vez y después otra vez más sin soltar el bajo. Bien, entonces el anteúltimo renglón de la intro sería así, tocado bien lento. Bien, llegamos al último renglón. Vamos a hacer un do sostenido dim 7. Este es un acorde disminuido y vamos a tocar primero do sostenido con izquierda, ¿sí? En forma de octava, y al mismo tiempo cae en derecha la nota mi y la nota sol, ¿sí? Es muy importante que utilicen los dedos 2 y 3, ¿sí? Porque ahora tenemos do sostenido con dedo 1 y después estas 3 notas, ¿sí? Mi, sol, si bemol. Entonces hasta ahí tenemos, ¿sí? Eso sería todo el acorde de la palabra doesn't. Una última vez. Bien. Después en la palabra matter tenemos un fa séptima con bajo en do. Y vamos a hacer esto. Vamos a caer octava en do en izquierda y con derecha al mismo tiempo tocamos mi bemol, fa, la. Caen manos juntas. Después tocamos la nota do. Y después estas 4 notas, que son las mismas que utilizamos anteriormente, ¿sí? Bien, para terminar este acorde de fa séptima con bajo en do, vamos a hacer este arpegio: do, mi bemol y fa, con dedos 1, 2, 1, sin soltar este bajo, ¿sí? Entonces hasta ahí nos queda. Y a lo último, ¿sí? Este arpegio que mete Freddy, un fa séptima también, fa, la, do, mi bemol en forma de arpegio rápido y sin soltar el bajo también. Bien, entonces todo el acorde de fa séptima con bajo en do del último renglón de la intro nos queda así. ¿Sí? Bien, toco el último renglón completo. Perdón, ahí va. Y ahí empieza la parte A, ¿sí? Bueno, voy a tocar los 2 últimos renglones desde la palabra anyway, ¿sí? Vamos a hacer primero anyway the wind blows doesn't really matter to me. Bien, y ahí termina la intro, ¿sí? Bueno, voy a tocar la intro completa.
Bien. Bueno, vamos con la parte A. En la parte A vamos a tener el acorde de si bemol al comienzo. Y acá vamos a hacer un recurso muy interesante que es el de cruzar las manos. Vamos a caer primero con octava en si bemol en izquierda. Y en derecha al mismo tiempo tocamos si bemol y re. Es muy importante que estas dos notas las toquen con dedos 2 y 4. ¿Sí? Bien, caen manos juntas. Ahora tocamos el siguiente arpegio con derecha. Fa, si bemol, re. ¿Sí? Bien, ahora vamos a cruzar la mano izquierda y la vamos a llevar a la nota sol en forma de octava, ¿sí? Después vamos a tocar la nota fa con dedo 1 en derecha y después bajamos la mano izquierda una tecla y tocamos también la nota fa. Para terminar, tocamos una última vez la nota fa con derecha, ¿sí? Entonces, tocado bien lento, este si bemol de la parte A nos queda. Cruzo mano, sol, toco el fa con derecha, fa con izquierda y un último fa, ¿sí? Una vez más. Bien, esto lo vamos a tener que hacer 3 veces, ¿sí? Las 2 primeras veces serían a modo de introducción. Y la tercera vez ya entra la letra. Mamá, ¿sí? La palabra mama. Pero bueno, el primer si bemol de la parte A hay que tocar 3 veces ese arreglo. Bien, el segundo acorde de la parte A es un sol menor. Y también vamos a tener exactamente lo mismo, pero con este acorde. Vamos a caer octava en sol en izquierda y en derecha dedos 2 y 4 otra vez, pero en si bemol y re, ¿sí? Caen manos juntas. Después vamos a tocar este arpegio, sol, si bemol, re. Bien, luego vamos a cruzar las manos otra vez y vamos a tocar la nota la con izquierda, ¿sí? Bien, entonces hasta ahí nos queda. Cruzo la izquierda, la. Después voy a tocar la nota sol con 1 en derecha, ¿sí? Y después bajamos con la izquierda a la nota sol. Para terminar finalmente con este sol tocado con derecha, ¿sí? Entonces, cruzo mano, la, sol en derecha, sol, sol en derecha. Bien, el último acorde de este primer renglón, de esta parte A, sería un do menor y vamos a hacer lo mismo también, pero octava en do, caemos acá, mi bemol y sol, caen manos juntas. Ahora hacemos otra vez un arpegio con derecha, con do, mi bemol y sol, ¿sí? Cruzamos la izquierda, más lejos todavía, nos vamos hasta el re, ¿sí? Después tocamos el do con derecha, después bajamos al do con izquierda y tocamos el do con derecha una última vez, ¿sí? Va una última vez, bien lento. Bien, entonces toco el primer renglón de la parte A. Bien. Ahora en el segundo renglón vamos a tener un do menor otra vez, pero con este arreglo. Vamos a llegar únicamente hasta ese lugar. Vamos a hacer lo mismo de antes, pero sin cruzar la mano izquierda. Es decir, cae octava en do,
mi bemol, sol al mismo tiempo. Después tocamos do, mi bemol, sol. Y ahí termina, ¿sí? Termina el do menor del segundo renglón. Bien, el fa séptima que está en la palabra dead se va a hacer de la siguiente manera. Vamos a tocar la nota la con derecha, cae fa al mismo tiempo. Después tocamos mi bemol con dedo 1, fa con 2 y do con quinto. Bien, entonces todo el segundo renglón de esta parte A nos quedaría así. Bien, en el tercer renglón tenemos otra vez el si bemol igual que antes. Pero solo lo tocamos una vez, ¿sí? El sol menor también lo hacemos igual que antes, una vez. Y ahora saltamos directo al cuarto renglón de esta parte A, ¿sí? En la palabra now tenemos un do menor y vamos a hacer esto. Caemos en do, mi bemol, sol en derecha y al mismo tiempo en izquierda, octava en do, ¿sí? Después tocamos do, mi bemol y sol, ¿sí? Bien, después vamos a tener unos bajos en color verde, ¿sí? Las notas que están en color verde representan lo que haría la mano izquierda, ¿sí? Tenemos una B, tenemos una BB, un si bemol, un la bemol y un sol. Es decir, que después de esto, baja, baja, baja el la bemol, baja el sol, la izquierda. Es decir, que es una bajada cromática, una bajada por semitonos. Es decir, voy bajando de a una tecla. Do, si, si bemol, la bemol, sol. Llegamos hasta ahí. Bueno, ¿qué haría la mano derecha mientras pasa todo esto? Bueno, al principio ya expliqué, el do menor hace esto. ¿Sí? Ahora, cuando caemos en el bajo en si con izquierda, hacemos... Tocamos mi bemol al mismo tiempo con derecha y después sol, ¿sí? Bien. Después hacemos lo mismo con derecha, pero cambiamos el bajo una vez más. ¿Sí? Entonces nos queda... Una última vez. Bien. Después tenemos que hacer esto. Caemos en mi bemol en derecha y en la en izquierda. Después tocamos la, mi bemol y sol, ¿sí? Todo esto corresponde al bajo en la, ¿sí? Que está en color verde. En la palabra away sería. Bien, voy a tocar hasta ahí entonces, hasta el bajo en la. Tenemos do menor primero. Ahora el bajo en si. Bajo en si bemol. Bajo en la. Y para terminar hacemos bajo en la bemol, haciendo lo mismo de antes, mi bemol y sol, ¿sí? Y lo mismo, pero con bajo en sol, ¿sí? Bien, entonces voy a tocar el cuarto renglón de la parte A completo. Bien, toco la parte A completa.
Vamos con la parte B. En la parte B vamos a tener un mi bemol en la palabra mama y vamos a hacer lo siguiente. Octava en mi bemol en izquierda. Y con derecha al mismo tiempo caemos en sol, si bemol. ¿Sí? Caen manos juntas. Después tocamos con dedo 1 en derecha mi bemol. ¿Sí? Vamos a hacer esto 2 veces de la misma manera con derecha. Es decir, ¿sí? Obviamente con este bajo. Y lo hacemos una vez más. En realidad eran 3 veces. Bien, entonces 3 veces. 1, 2, 3. Y después tenemos el siguiente acorde que es un si bemol con bajo en re y hacemos esto. Tocamos bajo en re en izquierda y con derecha tocamos re, fa, si bemol. ¿Con qué dedos? Es importante. 2, 3 y 5. ¿Por qué? Porque después hay que completar con este si bemol con dedo 1. ¿Sí? Bien, entonces los 2 primeros acordes de la parte B serían así. Una última vez. Bien, después el do menor que sigue sería igual al do menor que hacíamos en la parte A. ¿Sí? Es decir, cruzando la mano izquierda, ¿sí? A la nota re. Bueno, después en la palabra min tenemos un fa menor y vamos a hacer lo siguiente. Caemos con fa, la bemol, do en derecha y en izquierda con octava en fa. Caen manos juntas. Después pulgar en fa, vuelvo a tocar el acorde y después bajo las 2 manos a mi natural. Octava acá y mi acá. Es decir que ese fa menor hasta ahí nos queda. Bien, este mi va a durar muy poco porque inmediatamente vamos a bajar acá al la bemol con bajo en mi bemol, ¿sí? Que tendría las notas mi bemol, la bemol y do. Y en izquierda bajo en octava, ¿sí? Es decir que hasta ahí tenemos fa menor. El mi que está en color verde porque representaría el bajo solo. Y después la bemol con bajo en mi bemol en la palabra cry. Bien, este acorde comienza así y después termina con un mi bemol más con derecha, ¿sí? Hasta ahora tenemos esto. El ritmo es todo parejo. Pa, 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 pa. ¿Sí? No hay pausas. Por último, en este renglón tenemos un do menor 7 bemol 5. Que va a tener estas notas. Re en izquierda y en derecha re, la bemol, do. Caen manos juntas y repetimos el pulgar con derecha para rellenar, ¿sí? Así terminaría el primer renglón de la parte B. Voy a tocar a partir del fa menor en la palabra min para que vean bien. ¿Sí? Didn't mean to make you cry. Esa sería la parte. Bien, toco todo el primer renglón de esta parte B. Bien. En el siguiente renglón vamos a tener 3 si bemoles. ¿Sí? Vamos a tener un si bemol 6 y un si bemol 7. Bueno, al si bemol lo vamos a hacer con derecha 2 veces. De esta manera. Si bemol, re, fa. ¿Sí? 3 notas juntas. 1, 2 veces. Después, para hacerlo sexta, cambiamos este fa por el sol. Es decir, que caemos ahí. Bien, entonces tenemos... Y después, una vez, el si bemol séptima de esta manera. ¿Sí?
Bien, una última vez. Si bemol 2 veces. Una vez si bemol 6. Una vez si bemol 7. Lo interesante de esta parte va a ser la rítmica de la mano izquierda. La mano izquierda va a ser octava en si bemol siempre, pero con esta rítmica. Pa, 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 pa. Traten de incorporar bien esta rítmica. Pa, 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 pa. Una vez más. Pa, 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 pa. Si venimos de la parte anterior nos quedaría... ¿Sí? Bueno, ¿de qué manera se unen las dos manos? Bueno, al principio caen manos juntas. ¿Sí? Hay que caer acá. Después queda un bajo solo. Inmediatamente manos juntas otra vez y bajo solo, ¿sí? Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Bien, ahora en el pa, pa, pa hacemos el si bemol 6. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Y en el pa, pa, pa del final, el si bemol 7. ¿Sí? Es decir que en el si bemol hacemos esto. En el si bemol 6 hacemos. Y en el si bemol 7. ¿Sí? Quedándonos en total esto. Una última vez, bien lento. Recuerden bien ese ritmo con izquierda, ¿sí? Antes de agregar la derecha. Bueno, después en la palabra tomorrow tenemos un mi bemol y vamos a hacer lo siguiente. Este mi bemol lo habíamos hecho en otro momento, no me acuerdo exactamente cuál, pero era con estas 4 notas, tocando las 2 notas del medio, ¿sí? Sol y si bemol, mi bemol abajo, después 3 notas de arriba, mi bemol abajo. Es decir, sol, si bemol, mi bemol. Sol, si bemol, mi bemol, mi bemol. Todo esto con el mismo bajo. Bien. Así terminaría el segundo renglón de la parte B. Lo toco completo. Sí, vamos una última vez. Bien. Ahora en Carry On, último renglón de la parte B, vamos a tener un si bemol. Que se va a tocar de la siguiente manera. Cae Fa y si bemol primero en derecha, al mismo tiempo bajo en Re. Caen manos juntas. Después cae el Re. Después otra vez Fa si bemol y otra vez Re. ¿Sí? Bien. Después en el Do menor, en la palabra on, tenemos octava en Do y en derecha mi bemol sol, Do. Mi bemol sol, Do. ¿Sí? Y en Nothing Really Matters planchamos un acorde sin ningún arreglo. Este acorde. Un ABM, que sería La bemol menor. La bemol, Si, Mi bemol. Y en izquierda, La bemol, con octava. ¿Sí? Entonces, el último renglón de la parte B nos va a quedar así. Bien, toco toda la parte B completa. ¿Sí? Bien. Vamos con la Inter 1. En la Inter 1 vamos a tener primero el acorde de Mi bemol. Esta es una parte instrumental antes de volver a la A. ¿Sí? Bien. Toda esta parte va a tener el mismo bajo. Es decir que nunca van a soltar el bajo en Mi bemol. ¿Sí?
Bien. Y con derecha vamos a hacer lo siguiente. Caemos primero con este acorde, con dedos 1, 2 y 3. ¿Sí? Mi bemol, sol, si bemol. Después tocamos un arpegio con estas mismas 3 notas. ¿Sí? Un arpegio ascendente. Y ahí terminaría el primer acorde de esta inter 1. ¿Sí? Ahora tenemos un la bemol con bajo en mi bemol y hacemos esto. ¿Sí? La bemol, do y mi bemol. Dedos 2 y 4, dedos 5. Ahora el acorde de mi bemol, que es el tercer acorde, lo hacemos así. Bien, entonces hasta ahí en la inter 1 tenemos los 3 primeros acordes. Mi bemol, la bemol con bajo en mi bemol, mi bemol. Nos faltan 2 acordes. Mi bemol disminuido lo hacemos así. Fa sostenido la, mi bemol. Y el último acorde, que es un FM7 con bajo en mi bemol, lo hacemos así. Fa la bemol, mi bemol. Quedándonos esto al final. ¿Sí? Bien, toco toda la inter 1 bien lento una vez. Bien, y ahora inmediatamente volvemos a la parte A. Y la parte A2, que empieza con la letra Too Late, va a ser exactamente igual a la parte A1, ¿sí? Después va a seguir la parte B2. La parte B2 no va a ser exactamente igual a la parte B1, va a tener menos contenido, es decir, vamos a tener que tocar hasta el acorde si bemol séptima nada más, ¿sí? Es decir que la parte B2 nos quedaría así. ¿Sí? Porque después empieza el solo, que lo vamos a ver en el video siguiente. Es decir que en la parte B2 llegan hasta esta parte nada más. Y listo. ¿Sí? Bueno, gente, eso sería todo. Espero que les haya sido útil. Practiquen mucho cada renglón, cada parte antes de pasar a la siguiente. Y bueno, nos estamos viendo en otros tutoriales. Hasta luego, nos vemos.